5317. Criptozona, tu bitcoins con bolívares. Presenta. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy es viernes y tradicionalmente nosotros los viernes nos hemos dedicado a espacios musicales, pero dada la coyuntura política, espacios musicales y culturales, dada la coyuntura política, evidentemente pues debemos darle seguimiento a lo que está pasando en nuestro país y ahora en las fronteras con Venezuela. Hoy vamos a conversar con dos internacionalistas. Nos va a acompañar Giovanna De Michele, quien es internacionalista, profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y también es locutora. Nos acompaña también Franklin González, él también es internacionalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, ha sido diplomático. Y bueno, creo que hay muchos temas que analizar desde la perspectiva geopolítica, o sea, cómo se enmarca el conflicto político venezolano en la geopolítica regional e incluso mundial. Les doy la bienvenida a ambos, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Giovanna, bienvenida. Bueno, vamos a arrancar contigo. Gracias. Mira, sí, lo que está viviendo Venezuela viene a marcar un punto de inflexión importantísimo en la geopolítica mundial, porque pone, digamos, sobre el tapete la prioridad que tiene el tema de la democracia como un derecho humano. Hoy en día, en este siglo XXI, vivir en democracia ha sido concebido como un derecho humano porque hay multiplicidad de estudios que revelan que es el único modelo, la única forma de vida que garantiza precisamente la satisfacción de los derechos humanos y la posibilidad del desarrollo de proyectos de vida, ¿no? Yo creo que lo que está planteado en estos momentos es muy distinto a lo que existió en tiempos de lo que se conoció como la Guerra Fría en el pasado siglo XX. Aquí no se trata de una confrontación entre dos ejes hegemónicos, dos polos hegemónicos, porque efectivamente no existen en este momento dos polos hegemónicos como en aquella época. Creo que es un error verlo como una confrontación entre el mundo occidental liderado por Estados Unidos y el mundo oriental liderado por Rusia, comparándolo con lo que en algún momento fue la otrora Unión Soviética. Yo creo que el asunto es mucho más profundo, es mucho más complejo. No creo que esté vinculado al tema de los recursos naturales tampoco. Recordemos que si bien Venezuela ha declarado una gran cantidad de petróleo, de reserva petrolera, no necesariamente es el país con mayor reserva petrolera en el mundo. Una cosa es ser el país con mayor reserva petrolera certificada en el mundo y otra cosa es que efectivamente tenga la mayor reserva. El país que en estos momentos tiene la mayor reserva petrolera es precisamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que el asunto es bien complejo y lo que está, a mi modo de ver, sobre el tapete es el tema de los derechos humanos y la democracia como forma de vida que honra los derechos humanos. Profesor Franklin González, Franklin, ¿qué piensas al respecto? Primero, muchas gracias por esta invitación y además muchas gracias por compartir con Giovanna De Michele, una excelente profesional y excelente mujer. Gracias, Franklin. Yo creo que habría que ubicar el conflicto venezolano en un conflicto geopolítico. ¿Por qué es un conflicto geopolítico? Creo que es importante analizarlo. El conflicto venezolano comenzó siendo un conflicto local, nacional, entre dos polos políticos enfrentados desde hace prácticamente, digamos, para ponerle una fecha, desde el año 2001-2002 para acá. Pero ese conflicto que era nacional, luego se convirtió en un conflicto continental, porque fue llevado al seno de la OEA. Y ahí en el seno de la OEA trató de aplicársele al gobierno venezolano eso que se llama la Carta Democrática Interamericana. Una vez que no se concitan los votos suficientes para aplicar esa carta, el gobierno de Estados Unidos decide llevar ese conflicto, el conflicto venezolano o el caso venezolano, decide llevarlo al seno de las Naciones Unidas, a su Consejo de Seguridad. Y allí se convierte en un conflicto geopolítico en la medida en que ya no es solamente Estados Unidos el que, digamos, emite y pronuncia la opinión que tiene sobre el gobierno venezolano y sobre lo que está ocurriendo en el país, sino que entran en juego otros países, entre ellos particularmente Rusia y China, porque no podemos negar que estamos en un conflicto
entre una potencia hegemónica como Estados Unidos, que lo ha sido y lo sigue siendo, y países que en algún momento fueron emergentes, pero que ya no son emergentes, sino que son potencias que están digamos, luchando por la dominación, digamos, en los términos gramscianos o weberianos, sino que están luchando por la hegemonía mundial. Y en ese conflicto, con esa polémica, el punto que planteaba Giovanna sobre la democracia, ¿dónde queda allí? Bueno, mira, el debate que más, si tú ves que en ese debate que hubo en las Naciones Unidas, una de las palabras que más se mencionó fue el de la democracia. Por cierto, yo diría que el discurso de Trump reciente en Miami nos retrotrae a visiones de la Guerra Fría, porque menciona mucho el tema del socialismo y de la versus la democracia, etc. Fíjate, Franklin hace un recuento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de cómo se fue internacionalizando el asunto, pero no entra en la causa de esa internacionalización. ¿Por qué el tema Venezuela, por ejemplo, no llegó a la Organización de Estados Americanos en el mismo 1999 cuando se juramentó Hugo Chávez, sino que llega precisamente después, cuando ya comienza, digamos, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, cuando comienza la conculcación de todos los poderes públicos, de los derechos, cuando se comienza a atentar contra la igualdad ciudadana como un derecho básico de un sistema democrático? Ahí es cuando el tema entra a la Organización de Estados Americanos, no antes. Antes no había ningún problema con el asunto, inclusive desde que Chávez se juramentó el 2 de febrero de 1999, el discurso hacia los Estados Unidos era bastante fuerte, bastante hostil, y sin embargo no había digamos, ninguna confrontación ni en el terreno político ni en el terreno comercial. La confrontación se agudiza a raíz de las manifestaciones del año 2014 y la reacción del gobierno venezolano frente a esas manifestaciones, haciendo alusión precisamente al tema de los derechos humanos. Y por ahí se fue por un tobogán que todavía, digamos, no ha llegado al final, ¿no? A lo cual hay que agregar, digamos, la revelación que se ha ido dando de manera progresiva pero sostenida, de manera creciente, con el tema de la corrupción. O sea, cada día salen a relucir más informaciones que tienen que ver con el tema de la corrupción y que de alguna manera involucran también a las instituciones públicas, porque corrupción hay en todas partes del mundo. Lo que es noticia en materia de corrupción no es el hecho de corrupción, sino la reacción del Estado frente a la corrupción. Y ahí es donde Venezuela pues también quedó muy mal parada, ¿no? Sí, bueno, fíjate, yo diría que si nosotros hacemos ese recuento, el caso venezolano en la OEA fue mucho antes del año 2014, incluso aquí hubo un golpe de Estado en el año 2002, y ese caso precisamente estuvo en la OEA. Incluso cuando Venezuela tenía cifras reconocidas por las mismas Naciones Unidas y por los organismos internacionales, cifras importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la educación, de la salud. En ese momento incluso estuvo la OEA, estuvo Venezuela para la discusión de la OEA para aplicarle la Carta Democrática. Así que hay otras razones más allá de eso que creo que operan en este caso. El problema... Debo ir a la pausa. Bueno, para terminar, yo creo que, digamos, el caso venezolano, desde que el presidente Chávez se declaró de alguna manera, declaró el carácter socialista y antiimperialista, como él mismo lo mencionó, de este proceso, yo creo que a partir de allí comenzaron a realizar precisamente las políticas de Estados Unidos en contra del gobierno venezolano. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, a mí me gustaría que abordáramos un aspecto muy polémico de estos días y precisamente estamos en medio de una coyuntura bastante compleja con la situación en la frontera de Venezuela con Colombia. La ayuda humanitaria. ¿Estamos ante un mecanismo realmente de ayuda humanitaria? ¿Es una ayuda de otra naturaleza? ¿Es una ayuda que tiene tras de sí un plan político? Y bueno, si se parece o no a otros escenarios que hayamos visto en otras latitudes. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con Giovanna de Michele, ¿verdad? Sí. Es así. Y con Franklin González. Ya venimos.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.